Ahora pueden ver. Hola, bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar en honor al tiempo. Les quería contar que esto se está siendo transmitido por YouTube también, así que van a hacer todas las preguntas escuchadas. Las presentaciones van a ver si van a quedar ahí en YouTube, en el canal de ONG Polo, ¿cierto? Que somos quienes estamos organizando este conversatorio. Bueno, bienvenidos, muchas gracias a todos por venir. Esta instancia se llama Conversistas, es una iniciativa de ONG Polo. Somos ¿cierto? El equipo ejecutor de un proyecto que se llama Ruta de la Memoria de la Región de los Lagos. Lo mandata el Ministerio de Bienes Nacionales y nosotros en estos 6 últimos meses hemos trabajado en el desarrollo y en la ejecución de este proyecto y estamos por finalizarlo. Este es el último hito de terreno que tenemos respecto a este proyecto, a este programa. Y nos pareció muy interesante venir a generar un diálogo, una reflexión respecto a la mujer y su rol en la dictadura militar, ¿cierto? Su labor y su responsabilidad y todas sus acciones respecto a conmemoración y a resistencia y a defensa de los derechos humanos que tuvieron, que muchas veces queda un poco invisibilizado. Bueno, queremos instalar esa conversación con ustedes. Nos acompaña hoy día Andrea Han, ¿cierto? Psicóloga social del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿cierto? Del área de protección, está directamente vinculada a las personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. Y Fedra Cuestas, profesora, psicóloga de profesión también, profesora acá de la Universidad de los Lagos e investigadora también en estos temas. Quiero pedirles que vamos a escuchar unas presentaciones de ella y luego va a haber un espacio para conversar. La idea es que esto sea un espacio de conversación, por lo tanto los invito a luego abrir su micrófono, a participar y conversemos y reflexionemos de esta temática, ¿no? Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Es curioso porque he hablado mucho sobre este tema durante muchos años, pero hoy día estoy particularmente nerviosa porque estoy particularmente dispersa. Así que voy a tratar de enfocar lo que más pueda, porque lo que pasa es que tengo muchas cosas, así como que decir, y de repente como que son 10 minutos. Y voy a poner un porque si no, no lo voy a lograr. Bueno, el tema de mujeres, militancia y dictadura es un tema que me apasiona durante mucho tiempo y especialmente, y creo que por eso estoy un poco nerviosa, es que haya sido la ciudad de Osorno el lugar donde hay que hablar de esto. Especialmente porque desde las organizaciones sociales, yo sé que estoy aquí por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero primero quisiera hacer un poco de referencia a las organizaciones sociales de acá de Osorno. Durante mucho tiempo estuvimos reuniéndonos y escribiendo historias locales referentes al tema de la dictadura. Estaba todo mezclado, no es que haya temas específicos respecto a esto, pero finalmente hay grupos que luego se van organizando y tratando de profundizar en algunas temáticas. Pero bueno, ustedes se deben recordar muy bien cuando nos juntábamos en el país antiguo a relatar historias de las organizaciones sociales de acá, bueno, estaban los ex-PP, específicamente organizaban las sesiones de conversación, y estos fueron espacios muy interesantes, y se reunió muchísima gente durante mucho tiempo, dio origen a otras organizaciones más grandes, como la Coordinadora Popular, y otras que de alguna u otra forma dieron vida a la idea de que el recuerdo no era suficiente, había que hacer algo a propósito de la memoria y además generar acciones a propósito de esa memoria. Y entonces ese circuito fue el que generó muchos momentos muy especiales en términos, especialmente con la vinculación con la universidad. Vinimos en algunos momentos para acá, algunas clases, hacíamos clases aparte, se juntaban muchas carreras. Y entonces generaba mucha conversación al respecto. Entonces, desde ahí, por eso me pongo un poco emotiva para hablar del tema,
me cuesta cómo hacerlo tan institucional. Bueno, con una de las compañeras de ese grupo, que se llama Angélica Borges, con ella hicimos una recopilación de historias de mujeres acá de la ciudad de Osorno, de los alrededores, y es súper curioso, y en esto les voy a pedir que tratemos de entenderlo desde una perspectiva de género o feminista, para que sean más a propósito de lo difícil que es para las mujeres hablar de esto. ¿Sí? El contexto social y político ha sido complejo, fue complejo para todos, pero particularmente yo me he dado cuenta que para el tema de las mujeres ha sido aún más complejo poder conversar y hablar. Es tanto así que con Angélica hicimos mucha recopilación de historias, tenemos mucho material y nunca ha podido ser escrito. Porque siempre sucede algo, siempre hay algo que no logra, siempre hay una pelea en el grupo, siempre hay unas discusiones. En general, uno siempre habla de la comunidad, de los grupos sociales como algo muy beneficioso, muy bueno, pero también ocurren cosas al interior que de repente complejizan mucho el que finalmente las cosas tomen una forma. Entonces, lo que tenemos son restos de cosas que están volando y que por lo demás dan cuenta de algo. ¿Y saben cuál es el gran problema de todo eso y por qué nunca puedo ver la luz? Toda esa cantidad de material que tenemos es que siempre había alguien que decía que no fue así. Entonces había alguien que contaba una historia y venía otro y decía, no, así no fue. ¿No? Porque claro, a propósito de la memoria, a propósito de los recuerdos, a propósito que estas no son cosas lineales ni concretas, los recuerdos y la memoria son cosas que están tenidas de emociones, están tenidas de cosas difusas, de interpretaciones, hacen y complejizan muchísimo el entender si lo que interesa es recuperar una memoria o una verdad. ¿Qué verdad y qué forma tiene esa verdad? ¿Sí? ¿Y quién entrega esa verdad? Entonces, eso ha dificultado muchísimo porque yo leo un relato. De hecho, les voy a leer un relato. Si hubiese más gente del grupo que participó en ese tiempo, habría muchos diciendo también, mientras yo leo el relato, es que eso no es fácil como lo está diciendo. Y yo me acuerdo de otra cosa. Entonces, pero no importa. Como hay un método, voy a arriesgar con todo, porque estaba viendo que muestro, pero ahora que veo que el grupo está aquí, vamos a hacerlo así. Entonces, nosotros recuperamos específicamente 4 historias, que era el de Esther Bustamante, que seguramente ya han escuchado de ella, el de Blanca Valderas, el de Olga Carrasco y el de la misma Angélica Borges. ¿Ya? Les voy a leer un trocito, solo un trocito, de la historia de Olga Carrasco. ¿Ya? Perdón voy a estar nerviosa. Bueno, dice... Y para que lo que les voy a pedir es que pongan particular ojo en que el relato mismo es dudoso. Porque eso es lo que ocurre, ¿no? Es como tembloroso, de alguna forma, a propósito de que hay alguien que siempre está tratando de completar la historia de otra forma. Bueno, dice, Olga Carrasco, solo podemos ofrecer un texto incompleto de tu vida. Aunque nos dimos a la tarea, hace ya varios años, de conocer tu historia, tus ideas y participación política en los años 60 y 70, y logramos encontrar cartas, fotografías y testimonios, no podemos poner en duda que haber sido mujer y pobladora en una zona apartada de las urbes centrales del país significó que tus vivencias quedaran sumergidas en un rincón de la historia. No tenemos de ti una arenga, un discurso, una invitación a la rebelión. Tenemos de ti unos pasos silenciosos, acciones de lealtad, de resistencia física y emocional, el cumplimiento de la promesa de discreción, de no claudicar. Te criaste en una familia numerosa, en el pequeño pueblo de Corralto. Estudiaste en la escuela pública, la 4, y luego en el Liceo San Gaspar. Finalmente te fuiste a Osorno a estudiar el Liceo Nocturno, donde fuiste presidenta de curso y luego del Centro de Alumnos. Trabajaste como auxiliar de enfermería en la Sociedad de Enfermeras de Corranque y luego pasaste al hospital en Osorno, donde fuiste dirigente de la FENA. Nos dijeron que debido a la vida política familiar era cercano al socialismo de la época de Allende.
pero que por el revuelo político de la época te acercaste más al mío. Tu hermano Manuel nos dijo que nunca le preguntaste qué hacía él ahí, y tampoco le contaste sobre tu trabajo, pero que sí hablaba mucho de política, de la desigualdad y de las luchas sindicales. Aunque no es certeza, algunos dicen recordar que tú llevabas mensajes para coordinar algunas acciones, que eras discreta, no hacías demasiadas preguntas. En lo que sí coinciden es que eras generosa y muy preocupada del bienestar de los y las demás, que políticamente se podía percibir que eras excepcional. Estudiabas por la noche, trabajabas en el día y acababas con una leucemia que te hacía depender de documentos agotadores. Te detuvieron en febrero del 75 en el hospital de Osorno. Al parecer te pasaron a buscar en un auto unos compañeros de Santiago que querían hacer una reunión en la ciudad a la que debías ir, pero nunca llegaste a esa reunión. Te llevaron a Cañalbajo, donde fuiste torturada frente a un compañero, Rodolfo, quien dice que aunque en ese momento no hablaron, él vio tu convicción y que a tu manera le entregó el mensaje de que no importa cómo sean las cosas, la resistencia era la única posibilidad. Fuiste trasladada a Santiago, a Villa Grimaldi, y luego tu familia te encontró en 3 años. En tu familia el apoyo no era unánime. Algunos de tus hermanos decían que eras porfiada, que si te gustaba andar metida en la política sabías a lo que ibas, que ya eras grande y que era cosa tuya. Tu mamá pudo ir a verte un par de veces. Mientras tanto, el hermano con el que vivías en Osorno decía que allanaban tu casa, que daban vuelta a tu pieza buscando cosas que evidentemente no encontraste. Rodolfo nos contó que te casaste en prisión. Este es un capítulo de tu vida que aún no logramos cerrar del todo. Obviamente, tu enfermedad se agravó más y más. Que tenías la posibilidad de exiliarte en Francia, pero cuando la doctora y la enfermedad resultaba eliminante, te dejaron en libertad en septiembre del 76. Y en vez de acceder al exilio, volviste a tu ciudad. Llegaste a la casa de tu hermano, fuiste hospitalizada y ya no regresaste más. ¿Qué te llevó a poner el cuerpo de esa manera? ¿Por qué regresaste en vez de irte? ¿Por qué la gente que te vio durante la tortura no reconoce en ti el miedo? ¿Por qué tomaste esas decisiones? Qué bueno tener tantas preguntas sobre ti, Olga. Eso nos muestra que no te vencieron. Ganaste. Cumpliste con tanta fuerza esa promesa de discreción que estamos aquí, casi 50 años después, sin saber demasiado sobre ti. Misión cumplida, Olga. Entendemos la historia, entendemos tu rol y tu convicción. El silencio es el ejemplo más profundo que nos dejas en estos tiempos, en que la gente busca ser vista, en que muchos quieren ser mártires, héroes, pasar a la historia con discursos aprobados por el clásico masculino. Y te vemos a ti, llevando un papel de un lugar a otro, con tranquilidad, sonriendo si alguien te pregunta más de lo que tenías que decir, saliendo de noche o de madrugada para informar. Ganaste, Olga, no te vencieron. Bueno, este es un pedacito de los relatos que nosotros pudimos recopilar. Olga Carrasco, como dice su historia, una mujer que era de Corranque y que su historia hace todo este recorrido que ustedes pudieron ver. Es verdad o no, no es lo relevante, ¿no? En la historia, en la construcción de historia y en la construcción de memoria y en un lugar donde todo es tan complejo y la verdad es tan compleja, lo que nos queda a veces y lo que a mí me dejó como de aprendizaje en la historia de Olga en particular, es que, y lo dice aquí el relato, es que no necesariamente tenemos que buscar esos héroes extraordinarios que salen diciendo la super frase mágica que cambia todo, ¿no? Porque siempre estamos buscando un poco eso, sino más bien todas las personas que en la vida cotidiana han hecho un montón de cosas y que no se sabe que las hicieron y que tuvieron un papel relevante en aquello. Y creo que de alguna forma el caso de las mujeres tiene ese rol, ¿sí? Muchas cumplieron con ese rol. Las mujeres que, bueno, yo creo que siempre le quería decir a Kenia que no cuente cómo fue tener que andar persiguiendo ese caballero por los sitios. Porque creo que eso es una tremenda historia. Creo que ahí hay una historia que no se cuenta, no se dice, y hay muchas mujeres que tuvieron que ir por sitios buscando, ¿no? A sus maridos, a su pareja, a sus hijos, por sitios, y esa es una historia fantástica en sí misma. De resistencia y de perseverancia, y a veces tampoco ni siquiera con tanta claridad como hubiésemos querido, ¿no?
sino que más bien la vida cotidiana se impone y hace parte de aquello. Entonces, desde ahí, y de alguna forma, a lo que voy con esto es que sigamos rescatando historias, sigamos buscando historias, y sigamos buscando historias en la vida cotidiana. Fíjense ustedes que no hay cifras tan oficiales, pero en la Comisión Vales, en la 1 y 2, si suman toda la cantidad de gente que hay, entre hombres y mujeres, las mujeres alcanzan el 12 o el 30% de los relatos, que seguramente no es el 12 o el 13% de todos los relatos que hay en Chile respecto a temas de relación política. Entonces es muy bajo en términos proporcionales. Estaban matando tantos palestinos, entonces se vistieron de negro y salieron a enseñar de duelo por las vidas de los palestinos que estaban muriendo ya en esa época. Ese movimiento está compuesto por mujeres israelíes y palestinas. Bueno, los familiares de los 43 en Ayotzinapa, es un movimiento que está compuesto por padres y madres, no solo por mujeres, pero que se destaca en actividad de las madres, que constantemente están buscando a sus hijos y que se reúnen los 26 de cada mes para buscar a sus hijos desaparecidos. Bueno, de lo que se trata con esta protesta pesarosa es de mujeres que se oponen a un poder que las obliga a vivir un duelo. Enfrentan al Estado exigiendo justicia, memoria y revalorización para vidas que fueron perdidas y causan su duelo. Se convocan mediante un llanto solidario, hacen asamblea, como dice Guillaume Leblanc, es un texto que también es muy de referencia para el equipo que estamos investigando. Yo soy una de las investigadoras. Su duelo es colectivo y lo hacen público, transformando su pesar en resistencia. En cuanto a el género y la violencia política, ahí podemos preguntarnos por qué son mujeres las que hacen estos movimientos. Y para preguntarnos eso, también tenemos que pensar que siempre el lugar de las mujeres en relación a la violencia política ha sido invisibilizado. Y que las mujeres han participado de muchas maneras, y no solo como víctimas, sino inclusive hasta como victimarias, como cómplices, como colaboradoras, algo que no tenemos que negar para poder hacer una memoria que nos haga ver qué fue lo que pasó y que nos haga entender las cosas que han sucedido. Pero casi todas las culturas, las mujeres han tenido un rol preponderante en lo que tiene que ver con el cuidado de los muertos. Casi todas las culturas asignan a la mujer el recuerdo de las vidas perdidas. Y justamente ese recuerdo, lo que según Assmann, el teólogo alemán, comienza la cultura del recuerdo y la memoria cultural. Tal vez, o hipótesis nuestra, es que la socialización en favor de los cuidados que hemos tenido las mujeres tradicionalmente, la ética de los cuidados tiene que ver con esta necesidad de conservar la memoria no necesariamente de los seres queridos, sino del otro de manera
valorando todo tipo de vida, como lo que se publica. La vanguardia de esta protesta no tiene que ver con valorando las vidas de los seres queridos, tiene que ver con una valoración equitativa de las vidas, con valorar todas las vidas por igual. Y entonces, al reconocer el valor de todas las vidas, al no hacer una discriminación entre vidas que valen y vidas que no valen, es que se permite revalorizar esas vidas que fueron descalificadas por esta discriminación biopolítica que hace el Estado. A ver, bueno, como he ido hablando de manera, bueno, respecto a estas protestas pesarosas, aparecen en el mundo, en distintos lugares, desde siempre, por ejemplo, las madres de la vida política de Atenas, también haciendo un duelo que era escandaloso, para la vida política, que rompía con el orden de la vida política de Atenas, y justamente cuestionaba el que mandaran a la guerra, pero también, por ejemplo, el rol de las viudas en Sudáfrica, que lloraban en los tribunales, ha sido sumamente importante. Podemos pensar también en la caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos migrantes, desaparecidos también por Centroamérica, o las mujeres que reclaman por las esterilizaciones forzadas en Perú, que fueron esterilizaciones totalmente raciales y eugenésicas, y tal vez lo que podemos, como para finalizar, observar que mediante esta protesta pesarosa, observando la preponderancia de las mujeres en el inicio y la continuidad de estas manifestaciones de duelo público, se vuelve relevante interrogar la manera en que ellas contribuyen a la resignificación del pasado mediante memorias femeninas disidentes. Esto que decía antes, de la posibilidad de recordar de otras maneras. Las mujeres, por ejemplo, recordamos más los colores, los sabores, los detalles, y no se busca esa verdad única. Rita Segato dice que las mujeres no somos obedientes. Rodolfo se ríe, yo estoy muy orgullosa de que sea así. Y creo que ese no someternos de la misma manera a las normas también hace que recordemos de manera distinta. Y ese recordar de maneras distintas es un aporte a poder repensar la memoria. Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, no se puede decir todo en unos minutos, y más bien dialogando van a salir las cosas más importantes. No, muchas gracias a las dos. Qué interesante cuando el silencio se impone, duele la clandestinidad en ese momento, y hasta el día de hoy se transforma también en un acto de protesta. Así que, así que nada, muchas gracias. Abrimos la palabra. Por favor, todo invitado a hacer consulta, a preguntar. Agradecemos la presencia de Rodolfo, de George, de Ana María. Y algunos. Eso no fue así.
¿Se acuerdan que yo les comenté que había hecho un trabajo con una compañera que se llama Angélica? La que está ahí. Que llegó también. Sí, por si acaso. No sé qué quería tener. Igual es interesante como el tema de las mujeres, pero yo creo que Es que se está transmitiendo. Por favor. Sí, no hay problema. sí, claro, lo que comentabas tú, este duelo público a través de la protesta, que hoy ha tomado, pensando como Latinoamérica, Chile, ¿verdad? Finalmente hay que mirar esto de las mujeres y esto de hacer público su duelo tiene que ver también con una estructura cultural, esto, ¿verdad? Desde el patriarcado, desde el activismo político también, que estábamos focalizados en las masculinidades, y aún así las mujeres, gracias a nuestra porfía, es que hacían público y se hacen público estos duelos, y gracias a esta porfía es que también comienzan, ¿verdad?, a involucrarse de otra manera en toda la cuestión más política en el país, ¿no? Y toman decisiones, ¿verdad?, que tienen que ver con cuidado de hijos e hijas, viajar, sumarse de otra forma, sumarse así como también las masculinidades se sumaron sin tener que consultar a las masculinidades. Entonces, creo que yo estoy pensando, por ejemplo, en este tema de los duelos a través de la protesta. Estoy pensando la verdad es que como en Santiago y también en España, que hay harto de esto del duelo de las disidencias, ¿no? De reivindicar además el marica y no el homosexual, ¿verdad? Como estoy gay, que no es un concepto latinoamericano, sino que más bien reivindicar al marica y todo lo que significó también en este periodo de la dictadura, ¿no? Que ha sido invisibilizado, ¿no? Y que finalmente hoy, a propósito de esto del duelo que lo arman los colectivos, es que han hecho público el aporte de ellos, ellas y también de otras mujeres, principalmente, ¿no? Creo que es interesante como mirar lo que sucedió a nosotros, a propósito de lo que tú comentas, de todas estas mujeres que efectivamente la memoria subjetiva se va construyendo, se va reconstruyendo, y que es una memoria, al menos acá en la provincia, particularmente sumamente invisibilizada. Las memorias de las mujeres que levantaron la búsqueda acá en nosotros, ¿no? Que una de las primeras agrupaciones que se conforma y que también siguen en esa vía, ¿verdad? Que la forma también de hacer público su duelo en la marcha el 11 de septiembre, ¿no? Pero que están ahí presentes y que de pronto nos cuesta también observar, nos cuesta conectarnos, sobre todo en este mundo tan como individualizado. Así que me parece muy interesante, voy a hacer a seguir algunos autores. Y que claramente este duelo, ¿verdad?, como acto político tiene que ver además liderado por las mujeres, porque somos finalmente las mujeres las que hemos sido sujetas de desigualdades a nivel planetario. Entonces, ahí también hay y la porfía sumada a la porfía construye, ¿verdad?, otros elementos que muchas veces no se observan ni siquiera desde la masculinidad. Sí, gracias. Sí, me parece muy interesante lo que decían. ¿Me escucharon? De que justamente a lo mejor porque hemos sido discriminadas, somos las que tenemos una militancia por una igual valoración de la vida. Pero también me parece importante algo que dijiste que estaba en la presentación y que no me olvidé de decirlo,
cómo estos movimientos también fueron la base de otros movimientos actuales. De hecho, tenía una imagen que me encanta, que es una abuela con la nieta, la abuela con el pañuelo blanco y la nieta con el pañuelo verde, que muestra esta transición, esta como herencia de COVID, este legado entre mujeres, digamos. Y hay algo que también quería agregar que no dije, que una de las características de estos movimientos es que son performativos. Y esa es una característica sumamente importante, pero también que le da un plus con todo lo que con sus expresiones va logrando convocar a otros, que participen otros, o logrando ganar derechos. Bueno, me gustaría, yo soy súper defensora de la vida cotidiana. Creo que de pronto cuando uno comienza a analizar la vida cotidiana, empieza a encontrar valor en cosas que pasan desapercibidas. Porque si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, como trata de construir la historia de tu vida, cuéntame tu vida, la mayoría empieza a buscar aquellos hechos extraordinarios que hacen, ¿no? Como esa situación extraordinaria que supera todo la cotidianidad. Y en eso, en esa búsqueda de esa construcción de un relato extraordinario, se nos olvida que la vida se sostiene en lo cotidiano. Entonces, ahora que viene Angélica, me acordé cuando una vez estuvimos haciendo una entrevista a una persona a propósito de una toma. Entonces, costaba mucho que pudieran decir qué hacían las mujeres en la toma. Entonces, como que pensaban así, como, no me acuerdo. Estaba ahí, decía. Sí, estaba, no sé, había mujeres. ¿No? Pero claro, a propósito de la búsqueda de esto, entonces, ya, pero comían en eso, sí, pues las mujeres cocinaban. Y no sé qué, y otras cosían, bueno, hacían un montón de cosas, pero no tenían nada que ver, y de repente se vieron envueltos en una cosa, y se vive en eso, de una manera así muy de, yo no sé por qué. Hay otra persona que tiene una historia de atrás, entonces como que se lo veían igual con una distinta, porque ya se organizó un entonces no sé qué. Y hay otras personas que desde el activismo piensan que lo que como el relato que les dije, es como, bueno, pero si ya, yo sé lo que me estoy metiendo, por lo tanto, esta es una posibilidad, que me pase esto es una posibilidad, porque yo sé lo que me estoy metiendo. Y esa es la más compleja, porque ahí incluso falta, muchas personas no reconocen que sus derechos han sido vulnerados, o si los reconocen, no significa necesariamente que creen que tienen que querellarse contra el Estado por eso. A propósito de bajar un poco la intensidad de aquello que ha ocurrido. Entonces, por ejemplo, en el caso que ocurrió en el estallido mucho en comisaría, desnudamiento, centralilla, qué sé yo, que son temas muy fuertes en términos que pasaron mayormente a mujeres, también a hombres, pero la mayoría fueron mujeres. La impresión que eso les causaba de entender que eso no estaba bien, era como en serio, eso no lo pueden hacer. Entonces, uno se impresiona de entender de que todavía no se sabe cuándo uno está frente a una situación que está vulnerando los derechos. A propósito de esta actitud también de decir, yo soy luchadora, yo no me sostengo. Entonces, yo creo que todavía no hay algunas complejidades. O sea, aquí yo conversista. Así van a hablar en esta presentación. Así que yo conversista. Un error, que me han puesto de otra forma. Yo creo que con respecto a las motivaciones de los movimientos, de las personas, eso es muy variado, no sé si se podría dar una respuesta general. Y respecto a la fragmentación de los archivos, yo no sé si se refiere a que fueron fragmentados
en la recopilación o en el relato que estaba fragmentado? Bueno, mucho de lo que revisé había partes censuradas de lo que eran los escritos que estaban tachados cuando las mujeres empezaban a hablar de la enfermedad genocida o inclusive cambiaban palabras, tachaban palabras y hay cortes que te hace dudar de qué persona escribió eso, porque al menos el poemario que yo leí estaba escrito en primera persona, ella estaba contando en primera persona. Entonces, eso, es esa fragmentación de los otros que leí, que habían partes tachadas que no mostraban el libro. Y eso te hacía dudar de qué hay detrás de esto y por qué censuraron a mujeres. Claro, bueno, ahí habría que ver si la censuraron, si fue así, no me extraña, porque también la violencia fue mucho más feroz con las mujeres, sobre todo la violencia sexual, fue mucho más fuerte con las mujeres que con los hombres, y no me extraña que se haya censurado, inclusive por una cuestión de negar la realidad, de no querer verla, bueno, la base del negacionismo. Por otra parte, también, y me parece muy importante, si fueron ellas quienes dijeron cosas y después las tacharon, eso es lo que claramente da cuenta del trauma y de la dificultad para poder hablar de lo que les pasó, que es muy esperable frente a situaciones tan dolorosas, pero justamente es lo que muestra el trauma. A mí me quiere hablar, sí, pero yo quería hablar de que acá un tema con atribuir al género la tortura. Atribuir el género a la tortura, esto es algo ya mucho más complejo. Estamos hablando de estamos separando el género. Y ahí hay una clara diferencia, sobre todo en Argentina, no puede ser polémico, pero me causa curiosidad la construcción del relato desde el proceso y la época. No, también esto pasa por un filtro, el price, cómo la revictimización. ¿Qué es lo que es que te hace a ti formar parte de algo que ocurre como hecho de tú, que es parte de ser voluntario? No se escucha bien. Luego de nervioso. Pero, escucha, ¿cómo poder hacer metodología para poder abordar el tema de género? Era lo que me cuesta trabajar. Que es un tema mucho más sensible de poder abordarse en lo hombre. Porque construir un relato, ¿por qué hago énfasis sobre el testimonio de la construcción que tiene yo? Porque se cuenta en tercera persona y no es ella la que está contando su historia. Entonces, como que la misma persona que lo escribe también duda de que, pero la persona que lo escribió también es una realidad. Y la realidad debería ser escuchar como son, porque muchas veces aparecen rastros de desconocido, de esquizofrenia, no sé. Y dar cuenta de otras cosas, no lo sé, pero es como, ¿por qué tratar de loco a alguien que está contando un dolor y un trauma? También el contar el trauma vivido y todo eso es algo a lo que uno no está preparado. Poder contar también que si a mí me preguntan
Cuéntame tu vida. Yo contaría lo que hicieron cambios significativos dentro de mi vida cotidiana. Pero uno no es totalmente consciente de qué es lo que uno tiene que contar, de qué es lo que quiere pensar. Pero lo que sí es real es que está documentado, es que ella fue y estuvo en un lugar de centro de detención de tiempo. Y eso ya es válido para que su testimonio sea real, más de que sufrió lo que la dictadura hace de personas negras, otras personas negras. Yo creo que agregaría un poco de elemento. Yo entiendo lo del trauma, es una cosa que se ha conversado muchísimo, pero yo en muchos relatos también he escuchado personas que no quieren contar porque creen que no van a entender la vivencia de uno. Entonces, como que de alguna forma lo he ido resolviendo consigo misma, pero hay un contexto en el que las cosas se pueden decir y otras que no. Y a veces uno puede optar por no optar. Y eso también no necesariamente uno no cuenta algo porque tiene un trauma al respecto, sino porque también hace una evaluación del contexto social en el que está. Entonces, haciendo una evaluación de eso, uno dice, ¿sabes qué? Me van a decir lo mismo, ya, pues hoy no hubo la cuestión, a decir de nuevo. Nosotros, las víctimas de que nosotros vemos en el instituto llegan a veces allá diciendo que no puedo decirle a tu familia, pero van a empezar a decir, ya basta de nuevo con la misma historia, me han pasado cuántos años, 4 o 5 años, ya no, se me fue en el tiempo. Entonces, imagínense de 50 años. Entonces, es una cosa también como es una opción también. El contar muchas veces yo no creo que sea revictimizante, creo que es revictimizante que no haya reparación. Ya no creo que el relato tenga que ver con un tema de revictimización. A veces dicen, no, que lo diga solo una vez porque después es revictimizante. No, depende. Hay personas que necesitan decirlo muchas veces y no necesariamente repetir el relato es revictimizante, puede ser hasta sanador, como decidir no decirlo también. Y por otro lado, creo que hay un compromiso en términos de reparación, que sí causa mucho daño. El tema del negacionismo causa mucho daño. El tema de ver que se trataron de que las cosas siguen iguales o peores en términos políticos y sociales, que se hacen avances, pero no tanto como quisiéramos. Creo que hay otras cosas que son más profundas en términos de la reorganización y de lo que significa reparar. Bueno, sí. Interesante toda esta actividad. O sea, conversistas y más conversistas. Me parece genial el nombre del título que le dieron. Porque se trata de eso, se trata de verter lo que uno siente, de ver cómo se aprende lo que se está entregando y conversar. Es necesario desde toda perspectiva hacer estas conversaciones, estos conversatorios, digamos, es decir, que hablar de militancia femenina durante la dictadura, hay que recurrir un poquito antes a y no quiero o no puedo ir muy atrás. Quiero decir, en el caso de la violencia personal, que en los años 60, en los años 70, indudablemente hubo muchas mujeres militantes. Esa porfía que tú señalabas, que me parece extraordinaria, que así haya sido, porque vivíamos un mundo de hombres, donde la heroicidad estaba destinada para los hombres. Sin embargo, hubo mujeres, compañeras, que ganaron espacios, que jugaron espacios importantes. O sea, ni siquiera quiero decir importantes, quiero decir que jugaron espacios militantes, como cualquier otro. Y fueron espacios también inútiles, como el caso de Londres, que tuvo relatos, y de tantas otras y otras compañeras. Y la militancia no solo tuvo que ver con tener la bandera roja y negra, por ejemplo, sino que tuvo que ver con la acción que se hizo frente a la injusticia. La acción, por ejemplo, que desarrollaron nuestras compañeras cuando uno desaparece, porque la detención no es solo detención, no te llevaron a una orden de detención en el dictadura de tu casa y le dijeron a la compañera o a los padres dónde te iban a llevar. Desapareció el militar. ¿Y quién apareció detrás? O en ese momento que asume con mayor relevancia
la acción política de resistencia que buscar a sus compañeros fueron las madres de muchos, fueron las hermanas de otros padres, fueron mujeres que no solo salieron a buscar a su compañero, se encontraron en las puertas de las cárceles, en las puertas de las comisarías, en las puertas de las morgues muchas veces, preguntando en conjunto, conociéndose muchas veces por primera vez y estableciendo formas de organización precarias, incipientes, que perduraron durante toda la dictadura y mucho más. Surgen las primeras formas de resistencia de que las mujeres colaboran con el juntas, con 20 formas bajo el paraguas de la iglesia, bajo el paraguas de la vicaría, del comité de tropas primero, luego la vicaría, distintas iglesias, distintas formas, luego ya caminamos solos. O sea, la iglesia tuvo una importancia radical en principio, pero ya a mitad de los 70, a mitad de los 80, las organizaciones caminan por sí mismas. Lo que decía Arturo María, aquí nosotros, las compañeras, formaron las primeras agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Chile, aquí, y se mantuvieron. Y luego ya en los 80, esas mismas organizaciones de mujeres, que eran básicamente mujeres, se juntan con presos que venimos saliendo de las calles, con estudiantes de la universidad, en ese tiempo de IPO, estudiantes de IPO, que van a donde nos reunimos y comienzan a hacerse un trabajo de memoria y de derechos humanos y de reconocer nuestros propios derechos y de salir a la calle y decirle a la ciudadanía, nosotros, hey, aquí hay muertos, aquí hay desaparecidos, y aquí hay gente organizada. Desde el inicio, que fueron nuestras compañeras. Siempre hubo militancia femenina, siempre la va a haber, siempre va a estar esa porfía que es absolutamente necesaria, orgullosa de que necesaria. Siempre hubo resistencia de parte de nosotros los varones y las compañeras tomen esos roles tan importantes. Tanto que uno revisa esa propia historia. No sé si lo dejamos acá porque... No, pedimos silencio, mirando. Muchas gracias, bienvenido. Si uno revisa la propia historia militante, por ejemplo, de Carlos Chile, Osorno tenía una serie de compañeras militantes, en el caso nuestro del divismo, pero no hubo militantes que llegaran a ser miembros del comité regional de nuestro país. Aquí un comité regional muy amplio, teníamos muchas personas, había un secretariado regional y un comité regional de muchas personas. Sin embargo, no estaban las mujeres. Luego, cuando nos corresponde hacer los cargos de la resistencia, y ese comité regional se va, y quedamos los más jóvenes haciendo los cargos de la dirección, de lista, y existían, seguían habiendo mujeres. Sin embargo, tampoco les otorgamos un espacio, y bien digo, no se les otorgó un espacio en la militancia de la iglesia. Siempre ocuparon un papel secundario, o se les trató de dar un papel secundario, un grave error. Demostraron en presencia, como el relato que se llevaba de orden, que la única corrección que quería es que sí tuvo bien, como tuvimos bien todos los personas, todos. Yo creo que no hubo torturado, que no haya sentido también cuando sentía los pasos de los lugares que tenían que otra vez. Yo sabía, sí tuvo bien la pero como mucho supo resistir ese miedo y superar las calificaciones. Bueno, yo quería hacer un poco la relación que hay entre los partidos políticos y cada uno del mundo social. Y especialmente en el mundo social donde está en la presencia de las mujeres. Cómo de alguna manera han ido cumpliendo la memoria, o de alguna manera desinflan los movimientos sociales. Pasó, por ejemplo, cuando en Chile se gana el derecho a voto, había un movimiento de mujeres muy fuerte. ¿Qué pasó con los partidos? Coaptaron con la gente, se las llevaron a sus partidos. Y se anuló el movimiento social, se anuló el movimiento de mujeres. Cuando llega la democracia aquí en Chile,
digo algo así, de democracia. También pasó una situación muy similar, en donde el movimiento social fue muy fuerte. Y la presencia de las mujeres en estos movimientos sociales también fue muy fuerte, aunque no se reconoce ni se legitima tampoco hoy día. Se visibiliza mucho. Y resulta que llega la democracia y todos los partidos cooptaron a los mejores líderes que había de todo el movimiento social de mujeres. Y se anuló el movimiento social. Y es tanto que una persona, que recuerdo que era dirigente de CEPAC en ese tiempo, me dice, Angélica, lo que pasa, me dice que ahora le toca el rol a los partidos. Lo que vemos en el movimiento social ya como que pasó su época, pasó su tiempo. O sea, esta es la mirada que había, creo que hoy existe todavía con respecto al movimiento social. Por eso hoy día existe una desvinculación, hay un puente roto, quebrado ahí, de todo lo que significa el movimiento social, especialmente el movimiento de mujeres, que de alguna forma también empiezan a deslegitimar. ¿Ya? Entonces, creo que no hay una valoración, ni existe la fuerza del movimiento de mujeres. Siempre se levanta y cae, se levanta y cae. Y el rol que tuvieron las mujeres dentro de los partidos políticos también, en el periodo de la Unidad Popular, yo fui militante, a mucho orgullo, pero realmente estaba en un partido que era muy machista, y era tanto que nosotros tampoco como mujeres asumíamos, digamos, naturalizábamos esa situación. Hoy día con la lectura, con la evidencia que uno tiene como mujer, claro, eran bastante retrógrados los compañeros, bastante. Entonces, porque el rol de la mujer dentro del partido, la jefatura estaba ya puro hombre, ¿ya? La mayoría de las mujeres trabajaban lo que era a nivel de base, en los frentes, digamos, frente estudiantil, frente pobladores, que de todas maneras a quien les gusta trabajar en el mundo social feliz de la vida ahí. Por lo menos yo lo fui, porque era un espacio que yo me sentía plenamente persona, plenamente mujer. Pero yo digo que en realidad el partido político lo ha hecho un flaco favor al movimiento de mujeres y al movimiento social. Bueno, sin duda, uno de las leyes más importantes que ha significado un avance en el país ha sido impulsado por movimientos sociales, pero luego cuando la ley se promulga parece el diputado que lo impulsó o no, entonces, y el movimiento social queda absolutamente con la de 6 meses. Yo recuerdo en Valparaíso el movimiento de mujeres a propósito de eso, y termina siendo el presidente de una diputada que levantó los brazos a propósito de la ley. Y eso pasa con muchas leyes en Chile, que han sido impulsadas por movimientos sociales. Creo que nos han contado esa historia para un poco también desmerecer a los movimientos sociales respecto a que puede generar cambios en el país. Pero finalmente, si empezamos a mirar cada una de las leyes a propósito de quién, hay un movimiento social detrás. Entonces, creo que no han contado las cosas como para creer que no lo hacemos bien, pero yo creo que hacemos un poco como movimiento social, pero creo que lo que da paso encendido a la transformación colectiva mayor. Recuerdo a Ricardo Arenas, que él es un escritor cubano, cuando aborda la belleza. Y la belleza del capítulo es reaccionaria en un contexto de dictadura que es grotesca y antiestética. Y en este sentido quería consultar desde su experiencia, si pudiera profundizar qué silencios o ausencias se presentan en la memoria colectiva respecto a las mujeres militantes, por ejemplo, o desde un abordaje o un panorama quizás más general. Saben más de que los silencios del mío yo no quiero contestar por quienes realmente vivieron, no corresponde. Lo que sí puedo decir es que
qué es lo que no se escuchó, que es algo que Elisa Micheli resalta, y es, Rodolfo hablaba de las mujeres que buscaban a sus compañeros, los familiares de las mujeres familiares que estaban más preocupadas por su familia que por ellas. Entonces sí puedo decir que lo que igual sí necesita escucharse fueron sus propios sufrimientos. Los sufrimientos que ellas vivían en esa búsqueda, porque todavía ahora cuando hablan, el protagonista principal puede ser también una mujer, puede ser la hija, por ejemplo, pero la protagonista principal es a quien buscaban, es la víctima directa, y la víctima indirecta queda un poco dentro de un silencio que yo observo. Ahora seguramente hay otro silencio que tendrán que poder contar quienes Acá tiene palabra. Vamos a ir cerrando. Pero eso lo voy a dejar como plantear un concepto que a mí me parece como tal vez para dar una vuelta, que tiene que ver con la interseccionalidad. Parece como loquísimo el tema, pero me gustaría de alguna manera dar una vuelta porque a propósito de que ahora se incorporaba en temas de justicia la interseccionalidad, es decir, incorporar más un elemento, ¿no? O una dimensión más a la persona, y en eso quiere decir que no es lo mismo si eres solo mujer, si eres mujer, campesina, estás embarazada, no sé, ¿no? De un pueblo originario, de alguna forma se mezcla, dan una fuerza mayor a propósito de la discriminación, a propósito de cómo se entiende el relato, la gente busca estereotipos en este tipo también de relatos, y eso fue un rol que a veces la discriminación se hace muy fuerte. Por eso a mí me ha gustado mucho el concepto de interseccionalidad en el sentido de que logran incorporarlo. Hay casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya han dado resoluciones de la Corte a propósito de este concepto, entendiendo que no es la suma de elementos, sino de alguna forma eso da fuerza a que había mayor posibilidad de discriminación o mayor posibilidad a ese tipo de mujeres que además tienen otras características. Si nosotros comenzamos aquí a hacer una búsqueda de relatos rurales, o de mujeres mapuche, o de mujeres, ¿no?, embarazadas, entonces sumamos todos esos factores, es más el silencio todavía, hay más silencio. Mientras más sumamos elementos en términos de las características de algunas mujeres, el silencio es mucho más profundo. Entonces, y mientras tanto, yo voy a volver a repetir el tema de la reparación. Creo que es una cosa que no, ni para hombres ni mujeres en realidad. Hay algunos porque ha sido súper complejo, es difícil. A mí me duele cada vez que escucho que las personas son beneficiadas con alguna pensión. En el momento que se entiende que es un beneficio, no un derecho, entonces ya está mal establecido el tema, ¿no? O sea, las personas no están luchando por beneficios, están luchando por derechos. Entonces, cuando dicen que por suerte este se lo beneficiado, o este se lo beneficiado con tal cosa, o tiene la pensión del beneficio no sé qué, entonces nos ponen un escenario en términos de derechos humanos muy pobre. Muy pobre, y además que nos demuestra que no se escuchan las cosas. O sea, parece que hubiese gente gritando cosas, pero finalmente no sé por qué se le ponen los nombres que no, el gobierno de turno cree que es lo correcto de decir. Entonces, está complejo. Ahora está la Comisión de Verdad y Justicia en inglés. Hay un tema ahí pendiente también. No está claro otra vez en eso el tema de cuáles son el tema de reparación, de qué manera el Estado se va a hacer cargo, van a venir una serie de sugerencias, pero otra vez es como muy un déjà vu de la historia anterior. Entonces parece que no se entienden demasiadas cosas, así que hay que igual ir haciendo seguimiento, poniéndole ojo.
Hay una convención, que es la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que justamente entre las observaciones del año pasado a Chile, una de las preocupaciones era no incorporar en justicia el concepto de interseccionalidad en la toma de decisiones al momento de resolver un caso. Así que para que le pongan ojo también a los que están aquí en la U, a conceptos que de repente pueden ser claves para ayudar a darle más fuerza a algunos argumentos en términos de justicia y reparación.